Paz de Cristo, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Levíticos, capítulo 1. Levíticos, capítulo 1. Levíticos, en su capítulo 1. ¿Saben? ¿Ya están ahí? Dice Levíticos en su capítulo 1, versículo 1. Llamó Dios a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Dios de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto y vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Dios. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Dios, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Los hijos de Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Amén. Muy bien. Hoy vamos a estar estudiando el tema titulado el holocausto. Amén. Aquí en Levíticos, donde acabamos de leer, nos dice los requisitos para que un animal fuese considerado para el holocausto. Y nos lo dice en el versículo 2, puede ser un animal ganado vacuno u ovejuno. Amén. Luego el 3 dice, su ofrenda tiene que ser macho sin defecto. ¿Lo están viendo? Macho sin defecto, lo ofrecerá. Y luego el 4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto para expiación suya. Amén, hermanos. Esos eran los requisitos para que un animal fuese llevado al holocausto. Los levitas, dice la historia, que eran los encargados de observar que el animal no tuviera defecto, no tuviera parásitos, no estuviera con sarna, o algún defecto. Tenía que ser limpio. Amén. Para que la persona pusiese su mano sobre ese animal, el pecador, y al poner la mano sobre el pecador, transfería los pecados sobre el animalito. Amén. Muy bien, escriba, quien está escribiendo. ¿Sí? Holocausto. ¿Qué significa holocausto? Significa escalón. Holocausto significa escalón. Amén. Grada que asciende. Fíjense qué curioso, ¿no? Eso es lo que significa holocausto. Escalón. ¿Grada qué? Asciende. Grada, o sea, escalón que asciende. Entre paréntesis, sube como humo. Amén. Todo quemado. Amén. Muy bien. ¿Estamos ahí? ¿Qué significa holocausto? Escalón, grada que asciende, grada que va hacia arriba. Amén. Y también significa todo quemado. Las escrituras, vamos a ver primero a Isaías 53, quiero que me acompañen. Isaías 52, y después quedamos en el 53. Vamos a Isaías 52, versículo 13, Isaías 52, 13. Amén. Dice: he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de todos los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante la boca,
porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Amén. ¿Sí están ahí? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Amén. Esas palabras que da el profeta Isaías habla acerca de nuestro Señor Jesús. Amén. Habla acerca en el versículo 14, donde leímos, dice: ¿cómo se asombraron de ti? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Amén. Habla acerca de cómo fue maltratado el cuerpo de nuestro Señor Jesús para que recibiésemos nosotros el perdón. Amén. Ahora, nosotros como cristianos creemos y aceptamos que Jesucristo es el holocausto. San Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando en Levítico leímos que dice que para el holocausto se podría ofrecer animales vacunos o ovejunos, o sea, ovejas. Y ahí dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo llegó a ser el holocausto perfecto? Vamos a lo que nos dice Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Vamos todos. Primera de Pedro 2:21 y 22. ¿Lo encontraron? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Uno de los requisitos principales para que el animal fuese aceptado para el holocausto es que tenía que ser un animal que dice sin defecto. No tenía que tener ningún detalle. Amén. Por eso el detalle que tenían los sacerdotes para checar la oreja, entre los dedos, la pata, todo, su colita, su pelaje, todo, le observaban bien. Y cuando decían: este es un animal propicio para el holocausto. ¿Amén? Entonces, ante nuestros ojos, el Señor, los discípulos escriben cartas y los evangelios y nos muestran que Jesucristo es el Cordero para el holocausto, el Cordero perfecto, que dice el versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado, nada, y ni se halló engaño en su boca. Era un hombre total, pero totalmente recto. ¿Amén? Puro, limpio. Vamos a Hebreos 7:26. San Pablo ahora nos dice acerca de nuestro Señor Jesús. Hebreos 7:26. Hebreos 7:26. ¿Sí? Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. ¿Quién lee otra vez el 26? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Por eso nosotros decimos que Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque el Rey llena todos los requisitos que Levíticos exigían. Amén, gloria a Dios. Ahora, los judíos, porque siempre tomo esto, los judíos que no aceptan a nuestro Señor Jesús, dicen ellos: imposible, porque Dios no puede aceptar el sacrificio de un hombre. Pero lo vemos en Isaías 53. Está hablando acerca del sacrificio de un varón. Por eso ya mi siervo, dice. Entonces los judíos, dicen ellos, no todos, es solamente los que no aceptan a Cristo, que es la mayoría, dicen ellos: no, nuestro Dios no puede aceptar la muerte de un hombre como un sacrificio. Pero vuelvo a repetir, Isaías 52, Isaías 53 claramente lo dice. Y vamos a ver esos detallitos ahí. Vamos por favor a Isaías 53. Isaías 53.
Amén. 53:8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Ve usted? Fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea, fue muerto. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ya estaba describiendo desde ahí el Cordero. Amén. Dice el 10, con todo esto Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Entonces, ya aquí vemos nosotros la profecía de que el Mesías iba a morir por nosotros. Lo dice Daniel capítulo 9 también. Le será quitada la vida al Mesías. O sea que ya estaba por Dios profetizado de que nuestro Salvador iba a ser un hombre, pero no cualquier hombre, sino Dios manifestado en carne. Amén, gloria a Dios. Ahora, dice que uno de los requisitos que era necesario para el holocausto es que hubiese fuego. ¿Recuerdan ustedes? Tiene que haber fuego. Tiene que ser, que dice, todo quemado. Amén. Entonces, vamos a irnos por favor al que nos dice en Deuteronomio 4:24. Por favor, ayúdenme a leer Deuteronomio 4:24. Vamos todos. Ahorita ya hago alto, pero voy a citar varios versículos. Deuteronomio 4:24. Vamos todos. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Amén. ¿Otra vez? Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios es, ¿qué dice? Fuego consumidor. ¿Qué es fuego consumidor? ¿Es fuego que qué? Que no solamente quema, sino que va a consumir. Y una de las cosas que decía el sacerdote cuando quemaba el holocausto, le prendía lumbre, y apilaba las leñas, arriba la carne, y le prendían fuego, y al momento de que todo se convertía en cenizas, era lo que decía: consumado es. Se consumió. ¿Y cómo dice ahí? Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor. Tu Dios es fuego consumidor. ¿Sabe usted que ese fuego del que habla ahí en Levíticos, tienes que prenderle fuego al holocausto? Ese fuego fue encendido por primera vez por Dios cuando se inauguró el tabernáculo de reunión. Dice que Aarón preparó la carne, todo encima, abajo era el altar de bronce. Imagínense una mesa como esa, o el doble de esa mesa, leña y carne arriba. Y quien le prendió fuego no fue Aarón, sino que fue de la presencia de Dios. Viene ese fuego y lo enciende. Y había una ley ahí, en las escrituras mismas, que ese fuego no se tenía que apagar. Se le tenía que estar aventando leña, porque ese fuego fue el que lo dio Dios. ¿Amén? Por eso cuando leemos en Levíticos, creo que es el 10, donde los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, agarran fuego y empiezan a regar ahí, a ofrecer un servicio. ¿Están acá? Pero ese fuego no lo había dado Dios. ¿Se están poniendo atención, hermanos? A ver si no se están comprendiendo. O sea, no Aarón decía: a ver, ponme la leña ahí, voy a agarrar los cerillos o 2 pedernales y voy a encender fuego. No, sino que de ese fuego que ya había ahí, se iba apilando todo, no se tenía que apagar. Porque ese fuego, ¿quién lo prendió? Dios. No, que vamos a encender, supongamos, una vela, un incienso. Obvio que no se tenía que apagar, pero no tenía que agarrar Aarón sus cerillos o prenderlo, no, porque era un fuego que Dios había dado. Ese fuego se tenía que conservar. Miren qué interesante. Entonces, cuando los hijos de Aarón agarran fuego y empiezan a ministrar, no agarraron fuego de ahí, sino que ellos mismos prepararon eso y prendieron fuego. No era fuego de la presencia de Dios, porque el fuego de Dios, ese fuego de Dios, tenía que consumir el pecado que el pecador había declarado sobre
el animalito. ¿Sí están aquí conmigo? Para que Dios consumiera. Entonces, dice ahí, Dios es fuego consumidor. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 31. Hebreos 10, 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque caer en manos de Dios vivo es caer en el fuego consumidor. Y San Pablo en Hebreos dice, horrenda cosa. Entonces cuando Isaías describe, Isaías 53, vamos todos, Isaías 53. Isaías 53, 10. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Amén, ¿ve usted? Dios quiso, que dice, quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Están acá despiertos. Entonces, para que fuese un holocausto, como tal lo describe Levíticos, tenía que ser un cordero puro, santo, limpio, sin mancha. 1. Y 2, tenía que ser quemado con fuego de Dios. Entiéndalo. No tienen que andar ahí prendiéndolo, no, sino que tiene que ser fuego de Dios. Por eso dice Isaías 53, 10, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Ve usted? Hasta que haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Hasta qué? Hasta que todo se haya consumado, quiere decir eso. A ver, no sé si están acá o... Dios lo quebrantó, o sea que de Dios vino ese fuego. Ahora nada más quiero que se ponga a pensar por unos segundos. Cuando San Pablo dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, ¿qué es lo que sintió Cristo en su cuerpo? En el momento en que Dios estaba mandando ese fuego, ese juicio sobre él, ¿qué estaba sintiendo? Horrenda cosa estaba sintiendo en su cuerpo. Un padecimiento que nadie en el mundo lo ha sentido. Ya nosotros hablamos de ese punto. Entonces, horrenda cosa estaba sintiendo todo ese fuego. Un cordero perfecto. Yo le llamo perfecto. Porque los corderitos se sacrificaban y después se le prendía fuego. Y a Cristo Jesús no. Fue maltratado, fue torturado. En vida se le estaba prendiendo fuego de parte de Dios. Entienda usted, por favor, porque no ande pensando cosas que no son, que el diablo lo torturó, que los demonios falsos. No, 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 no. ¿Fuego de quién? De Dios. Dice fuego consumidor. Cómo estaba cayendo sobre él, sobre su cuerpo. Y dice la palabra que tenía que resistirlo hasta llegar a ¿dónde? Al Calvario, allá donde tenía que ser crucificado. Por eso, cuando estaba ya en la cruz colgado nuestro Señor Jesús, ¿cuál fue su palabra última? Consumado es. ¿Qué se quemó? El pecado. Se quemó el pecado y este cuerpo ya terminó su trabajo. Qué maravilloso lo que hizo nuestro Señor. Por eso nuestro Cristo, los corderitos eran tipo y figura. Nuestro Cristo es superior. Dice Hebreos, Colosenses, todo era sombra, el cuerpo es Cristo. Amén. ¿Sí estamos ahí? ¿Recuerdan qué significa holocausto? ¿Qué significa holocausto? Escalón. ¿Por qué cree usted que holocausto significa escalón que asciende? O sea, una escalera que va así hacia arriba. ¿Por qué? Porque era la forma que cuando se ofrecía el corderito, el humo subía a la presencia de Dios. Muy bien. Ahora, mire aquí otro detalle muy interesante. Cuando se ofrecía los holocaustos, y tenía, vamos a poner un ejemplo, tenía por lo menos unos 10 minutos o 20 minutos de estarse quemando la carne, no era olor grato, decía Dios, no.
¿Sabe cuándo era olor grato? Cuando todo se había ya quemado. Cuando todo ya era ceniza, cuando todo ya había quedado polvo, era cuando Dios decía, olor grato. ¿Me está entendiendo? Olor grato. Mientras estaba quemando la carne, a nosotros nos parece ese lo grato, ¿no? Qué rico huele. Pero en ese momento era cuando se estaba consumiendo el pecado. Por lo tanto, no era grato. ¿Están escuchando? Entonces, cuando Cristo iba camino y estaba siendo vituperiado, insultado, lastimado, usted no puede decir olor grato. No. Porque en ese momento estaba recibiendo todo el fuego de parte de Dios. Pero cuando fue consumado, y dijo en la cruz, consumado es, entonces eso es, ¿qué es? Olor grato. Ese es cuando dice la palabra, y percibió Dios olor grato. Génesis 8:21, vamos. A ver si es ahí. Y ya doy tiempo a las preguntas, si hay algunas acá. 20 y 21. Y edificó Noé un altar a Dios, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, que ofreció holocausto en el altar, y percibió Dios olor grato. Y percibió Dios olor grato. Amén. Cuando ya todo estaba consumido, percibió olor grato. Amén, hermanos. ¿Qué dijo el Señor? Pues vamos a San Juan 19. San Juan 19, vamos todos. San Juan 19, 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba, ¿qué dice? Consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En ese momento que dice consumado es olor grato, porque ya no hay olor a pecado. ¿Sí están entendiendo? Bueno, vamos a poner otro ejemplo más claro. Cuando se está asando una carne en la casa, ¿qué está percibiendo usted? ¿Olor de qué? ¿Pero olor de qué? Olor de la carne. ¿Está percibiendo el olor de la carne? ¿Sí o no? Percibe el olor, ya sea de chorizo, de tasajo, lo que le haya aventado ahí, olor. Pero a Dios eso no le agrada, porque es olor de qué? De la carne, del pecado. Mas cuando Cristo dijo, consumado es, se acabó. ¿Qué dijo Dios? He percibido olor grato. Amén. Muy bien, preguntas que tengas acá antes de continuar. Entonces, el cristiano puede ser será agradable a Dios el día que fallece. ¿Hay una similitud? Sí, mire, San Pablo llama que nosotros somos olor agradable a Cristo. Amén, así es. Pero nosotros vamos a poder decir hasta el último de nuestra carrera, consumado es. Hasta ese momento. Hasta ese momento. Consumado. Todo se quemó. Ya se acabó todo. ¿O no le gustaría pronunciar esas palabras? Sí, amén. ¿O qué diría usted en ese momento? ¿Dónde está mi mamá? ¿O te dejo esto? No, fíjese que las palabras que un cristiano debe tener es consumado es. Ya va a ser destruida esta carne, así dijo San Pablo. Qué hermoso. Fíjese, yo estaba leyendo ese día una parte de un libro y decía que un pastor cuando iba a morir dijo, ya, qué maravilloso que ya voy a morir, se va a acabar esto. Por eso, como hemos estudiado los temas, el cristiano debe ver la muerte como ¿qué? Como ya haber ¿qué? Conquistado todo. ¿Me está entendiendo? Pero si pensamos, ¿y con quién se va a quedar mi hijo? ¿Con quién se va a quedar mi hija? ¿Y con quién? No, pues no tienes la mente de Cristo. Amén. Consumado, ¿qué dice? Es. Ese día estaremos ya. ¿Y qué va a decir el Señor? Olor grato. Ya no huele a pecado. Y nosotros entre más le avivamos ahí, más huele a chorizo. Más si le avienta ahí unas tripas, ¿no?
escandalosas las tripas. Qué rico huele. Cuando usted hace se llama llama gente, llama moscas. ¿Sí o no? Entonces, la palabra de Dios de olor grato es cuando ya todo estaba. Mira, se consumió todo. ¿Preguntas hasta aquí? Una pregunta. Aquí donde dice que el Señor quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento, ¿se refiere exclusivamente al momento de la crucifixión de Cristo o durante toda su vida y su ministerio? Es este relato que dice que fue quebrantado y sujeto a padecimiento. Bueno, el ministerio de Cristo, pues todo fue angustioso, no, pero más que nada se enfoca al momento de la crucifixión, porque Isaías 53 se enfoca a eso. 53:1, desde el 52, donde leímos, 53 habla acerca del padecimiento hacia la cruz. Amén. Porque ahí fue el momento en que sintió. ¿Qué sintió? A ver si están aquí poniendo atención. ¿Qué sintió Jesús? Aquí están durmiendo. ¿Qué sintió? El fuego de Dios. Por eso San Pablo dijo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cómo sentía Jesús eso? Nadie, por el sufrimiento que esté pasando, nadie en el mundo podrá sentir lo que sintió Jesús, porque Él sintió el fuego de Dios. Imagínense más cuando las personas son quemadas, cuando se le cae algo caliente, o esos que se quemaron ahí, esos que robaban gasolina y se incendiaron todo su cuerpo, cómo gritaban. ¿Sí vieron eso o no, esa noticia? Cómo se revolcaban. Ahora imagínense, eso es literal. Ahora Jesús, que recibió el fuego de Dios, la ira de Dios sobre él, porque cuando el animalito estaba siendo quemado por el fuego, eso significaba la ira de Dios. Descarga toda su ira en forma de fuego y se consumía el animalito. Todos sus huesos se pulverizaban. Por eso el sumo sacerdote tenía que observarlo con un instrumento, mover las cenizas para que no hubiese hueso. Era minucioso, no piensen, yo lo estoy hablando así rápido, pero era minucioso, tenía que ser puro polvo. Era como decía, consumados. ¿Qué se consumió? El pecado. Entonces cuando Cristo dijo, consumado es, se acabó el pecado. Amén. ¿Preguntas? ¿Otra pregunta que tengan? Entonces cuando lo golpeaban, todo eso era como si estuviera consumiendo. Era fuego de Dios, fuego que caía sobre él, los golpes, los latigazos, los insultos. Ahora, fíjese, ustedes nada más están centrando en lo físico, pero cuando estamos hablando del fuego de Dios, es la ira de Dios que está cayendo sobre él, está recibiendo todo el castigo, la furia de Dios. ¿Por qué? Él está pagando todos los pecados que usted conozca y aún los que ignoramos. Todos los pecados estaba Él soportando en su cuerpo. La ira de Dios sobre Él. Ese cuerpo, por decirlo así, estaba a punto de explotar. Imagínense. Dice la Escritura que la presencia de Dios derrite los montes como cera. Por eso dice, es fuego consumidor. Ahora el cuerpo de Cristo, imagínense cómo estaba soportando los latigazos, olvídelo. Cuando le arrancaban la barba, cuando lo escupían. No, toda esa furia de Dios sobre él. Algo espiritual que nunca lo hemos experimentado. Por misericordia de Dios. ¿Lo entiende? En parte lo entendemos, dijo San Pablo. En parte ignoramos. A ver, ¿preguntas más, hermanos? ¿No? Los judíos, los que están en contra de Cristo Jesús, ellos dicen que Isaías 52, Isaías 53 no habla de Cristo Jesús, sino que habla de ellos, de los judíos. Vamos por favor, Isaías 53, regresemos.
Ponga mucha atención a lo que estoy predicando. Amén. Isaías 53. Del 52, Isaías 52, y luego vamos al 53. Amén. Isaías 52, 13. Fíjense lo que dice. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Qué dicen ellos? Que está hablando de la nación de Israel. ¿Están poniendo atención? Sigamos con el 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Dicen ellos, esto es el pueblo judío, que a través de los tiempos ha estado sufriendo. Y fíjese cómo es esto. Entiendan lo que estoy hablando. Ellos dicen, aquí se refiere cuando Hitler asesinó muchos judíos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Fueron metidos en los campos ¿cómo se llama? De concentración, ¿no? Y ahí pasaban hambre, pasaban torturas, y hombres robustos, mujeres hermosas, a los 2-3 meses ya eran esqueletos, lo describen los libros. Y dicen ellos, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Amén? Se asombrarán, dice el 15, se asombrarán muchas naciones. Esas noticias están en todo el mundo y hablan acerca de lo que sucedió con Hitler o lo que le hizo Hitler a los judíos. ¿Si están o no están acá conmigo? Muy bien. ¿Qué dice en el versículo 53:3? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién dice que es? Dicen ellos que es el pueblo judío. ¿Están acá o no? Ahora, por favor, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Quién es? Dicen ellos, el pueblo judío fue llevado como ovejas. Los metían en vagones de tren, cantidades, los apilaban y los llevaban hacia donde, al matadero. Amén. Sigamos leyendo el 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. ¿Cómo ven ustedes? ¿Sí estamos ahí? Entonces los judíos que no aceptan a Cristo Jesús, no lo aceptan. Yo siempre como predico trato de recalcar, y a veces hasta yo mismo digo, ¿qué tanto estoy repitiendo eso? Pero es que a veces que otras cosas comienzan a hablar por allá y de verdad que no me gusta que hagan eso. Los judíos que no creen en Cristo Jesús, que es la mayoría de ellos, dicen Isaías 52, Isaías 53, somos nosotros, que padecimos a manos de la SS, a manos de los nazis, en los campos de concentración, en los campos donde nos hacían de todo, pero el Señor nos levantó. Miren, hermanos, yo siempre les he dicho, eso de los judíos, yo no porque esté diciendo que hizo bien Hitler, no, ni estoy a favor de que se asesine, no, sino que, fíjense cómo es esto. Se dice que a manos de Hitler murieron 6 millones de judíos nada más, porque no se cuentan ni polacos ni franceses, porque no interesa, solamente interesa judíos. 6 millones de judíos. No, que esto, que aquello, lo otro. Y sabe que investigando, ¿sabe cuántos mataron los conquistadores españoles en toda América? Y de eso no se habla. ¿Sabe cuántos? 60 millones de indígenas.
¿Y quién dice algo de los indígenas? Pero de los judíos hay que hablar porque hay que ponerlos en películas, en series, hay que se hable en las noticias, que se hable en todos lados. Pero los indígenas no valen nada, así se considera. Nuestros antepasados que vivieron acá, dicen que desde que llegaron los españoles, durante 100 años, Fray Tolomé de las Casas, dice que fueron entre 55 a 60 millones de indígenas que murieron en manos de los conquistadores. Y nadie hace una película de ellos, nadie le hace un documental, nadie dice pobrecitos, porque no les importamos. Pero cuando son los judíos, es judío. ¿Me está entendiendo? No tengo nada en contra de Dios, solamente estoy hablando conforme a la palabra. Ahora, ¿a qué voy con esto? Ponga atención. ¿Sabe usted cómo le llaman los judíos a la matanza que hicieron los nazis contra ellos? ¿Cómo le llaman? El holocausto. ¿Lo han visto o no? El holocausto. Cuando dice la palabra que holocausto significa grada que asciende, todo quemado, ofrenda hacia Dios. Ahora mi pregunta es para el lado izquierdo, porque los veo bien atentos, los lado izquierdo. No es cierto. Lado izquierdo. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? No. Nel, digo. No. Dice Levíticos 1:3, ¿recuerdan o no? Dice Levíticos 1:3. Para el holocausto tiene que ser un animal puro, sin mancha, sin defecto. Después, ese animal tiene que llevar el pecado del pecador. Se tiene que ofrecer a Dios, se le tiene que encender fuego y después de todo consumido, Dios responde. Entonces, ¿cómo es que se le llama entonces a eso el holocausto? ¿Sabe por qué? Bueno, a esas palabras o al cambio de palabras se le llama eufemismo. Eufemismo, si quiere escribir. Amén. Eufemismo significa manifestación suave. Manifestación suave de ideas. Manifestación suave de ideas. Amén. Cuya recta y franca expresión, amén, cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Quiénes empezaron a usar la palabra holocausto para eso? Los mismos judíos, historiadores judíos. El holocausto le llamaron, el holocausto. Esto es falso. ¿Por qué, hermanos? Bueno, todo, como yo siempre he dicho, todo tiene un fondo, un trasfondo. De esta manera, los, entre paréntesis, entre comillas, cristianos dicen, el pueblo de Dios, holocausto, pobrecitos. Porque al cambiarle la palabra a algo, se suaviza. Y ya no da ese interés por investigar y decir, oye, ¿cuáles fueron la razón? Ah, no, es holocausto. Ah, padecieron porque son el pueblo de Dios. Y así lo tiene la mayoría de pastores. ¿Me está entendiendo? Sufrieron, pero no voy a entrar en ese detalle, la otra ya hablábamos. No vamos a hablar acerca de eso. Pero, ¿qué es lo que buscan? Suavizar. No investigues. ¿Por qué sucedió eso con el pueblo judío? ¿Por qué sucedió en Alemania, en Europa, en Polonia, en todos lados? No investigues. Nada más tú di que es holocausto. ¿Qué es holocausto? Ofrenda a Dios. No, falso. Falso. Eso no es holocausto a Dios, ni es ofrenda a Dios. Porque ellos no estuvieron padeciendo por predicar a Cristo. Porque ellos no padecieron por andar evangelizando. No, falso. ¿Me está entendiendo? Falso, porque cuando Cristo estaba colgado de la cruz, ¿qué dijo de ellos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor les perdonó su ignorancia. Todo lo que vino sobre ellos,
son cuestiones ya políticas, religiosas y económicas. ¿Me está entendiendo? Pero la idea que nos vendieron mucho tiempo es que como crucificaron a Cristo, y es que como hicieron, no. Y es que como es el pueblo de Dios, pobrecito pueblo de Dios, no. Mismo Pablo dice en Hebreos, en Romanos, que no por ser muchos los israelitas, todos son el pueblo de Dios, sino solamente un remanente nada más. Estoy hablando de lo que es. Amén, hermanos, despiertos. Ahora, el holocausto traía un fin. El fin era que venía de vuelta. O sea, el sacerdote presentaba el holocausto, ascendía por las gradas, ¿y qué pasaba? Venía de regreso con una contestación. Cuando Dios decía, olor grato, ¿qué era lo que llegaba al corazón del sacerdote? Dile que está perdonado de sus pecados. O sea que el holocausto nada más era, prende la lumbre, ya vete. No, prende la lumbre, espera, fíjate cómo está siendo quemado el animalito, fíjate cómo está siendo quemado, en lugar tuyo. Cómo va quemándose, hasta que quedaba polvo. Y lo miraba y le decía, ¿sabes qué? Estás perdonado. ¿Venía con qué? Venía con una respuesta. Ahora, dice la palabra, vamos por favor. Y todo esto Cristo tenía que cumplir. Vamos a Hebreos 9:24. A ver, vamos a repartir, ¿le parece? 9:24, la hermana Patti. Amén. Hebreos 10:9. Hebreos 10:9, hermana Mayra, por favor. Hebreos 10:9. Efesios 4:8, Yasmín, por favor. Juan 20:16, la hermana Liliana. Amén. Muy bien. Hebreos 10:9-10. Amén. Vamos a poner atención. Lea, por favor. 9:24. Hebreos 9:24. Lea. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No entró Dios en el santuario terrenal, sino en el santuario celestial, donde está la presencia, la Shekinah de Dios. Sigamos. ¿Cuál otro les di? Hebreos 10:9. Ajá, amén. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, y te hago primero para establecer esto último. Amén. Siga. En esa voluntad somos Santificado. mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cómo ven? Mira que de verdad que es algo que digo, Dios mío, nunca vamos a terminar de sacar tanto. La palabra de Dios se compara a una mina llena de oro, de diamantes. Así lo compara el proverbista. Se escarba y entre más escarbó, más se encontraba. Así como el holocausto, el fin del holocausto era ¿qué? Subir. ¿Nuestro Cristo qué? Nuestro Cristo tenía que subir, tenía que ascender. Entonces, nuestro Cristo no descendió a las partes bajas y apareció y dijo, ya está todo hecho. No, sino que dice que así como el holocausto, cuando se quemaba ese animalito, subía el olor allá, o sea, el humo de que ya se había consumido todo, así Cristo Jesús tenía que subir ¿a dónde? Al templo, para que fuese considerado un holocausto. Por eso el 10, como dice hermana, el 10:10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. Siga leyendo. Hecha una vez para siempre. Amén. ¿Cuál otro tenemos? Efesios 4:8. A ver qué dice. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la captividad. Amén. ¿Subiendo qué? A lo alto. ¿Por qué tenía que subir? Porque él era el holocausto. Porque él era una ofrenda. Tenía que subir. Así como el sacrificio que hizo Noé, así como el sacrificio que hicieron todos los sacerdotes de Dios, así de igual manera él tenía que subir. ¿Quién? Cristo Jesús. Amén. Sigamos viendo. ¿Cuál otro día?
Fíjese lo que dice ahí. Juan 20:16. Dice, Jesús le dijo a María, volviéndose ella, le dijo, perdón, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Cómo la ve? No me toques, porque aún no he subido. Tenía que subir. Tenía que subir como el humo que subía. Están acá despiertos. Miren, hermanos, levanten su cara y miren un ratito. Cuando se llevaba la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta de la purificación del pueblo, y bueno, en todos los sacrificios, salía Aarón, ahí donde estaba el altar de bronce, y ofrecía un macho cabrío. ¿Sabe que todos los ojos del pueblo de Israel estaban mirando cómo subía el humo? ¿Cómo subía el humo? Observando cómo subía el humo. Porque eso era señal de ¿qué? Que era acepto por Dios. Cuando ya no había humo, todo se regocijaba. Era una alegría ese día de fiesta ahí. Ya el Señor nos perdonó. Cada año se llevaba a cabo. Ya no hay humo. Ya se consumió todo. Entonces, para que se llevase a cabo bien todo, Cristo tenía que subir. No me toques. ¿Todavía qué? No he subido. Estaba como ofrenda limpia, pura. No me toques. Tengo que presentarme ante Dios. ¿Y ahí dónde se presentó? Vamos a Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Vámonos rápido. 6 y 7. Apocalipsis 5, versículos 6 y 7. Dice: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El 9. Y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo el linaje y lengua, pueblo y nación. ¿Qué es eso? Que el holocausto había sido recibido por Dios. ¿Sí estamos ahí? Seguimos viendo. ¿En cuál estamos? Ahora el 12. Que decían a gran voz, el 12: el cordero fue inmolado, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y bueno, hay la adoración celestial. Eso es signo de que el holocausto había sido recibido. Olor grato. Amén, si estamos acá. Pero como habíamos dicho, cuando una ofrenda se ofrecía, tenía que regresar. Vamos lo que nos dice en San Juan, ya, vamos rápido. 20, San Juan 20. San Juan 20. Versículo 19. Amén. Cuando llegó la noche, San Juan 20, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Qué estamos viendo ahí? La respuesta. El sumo sacerdote o el sacerdote le decía al pecador: tus pecados han sido perdonados. ¿Cómo? Porque fue consumido el holocausto. Ahora le dice a los discípulos: ustedes le dirán: sus pecados han sido perdonados. Y señal de eso, porque el sacrificio de Jesús ha sido acepto. ¿Lo están comprendiendo o no? A ver, pregunta, a ver si están acá. Hermano, pastor, en el versículo 9 de Apocalipsis también lo dice, ¿verdad? Cuando dice: con tu sangre nos has redimido para Dios. Esa es la respuesta. También, ¿no? La redención. Sí, así es. Ahí es aceptado el holocausto.
tenía que regresar con una respuesta. La respuesta fue, ustedes perdonen. Pero esa facultad lo tenía el sumo sacerdote. Bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Por eso dice que un solo sacrificio hizo Cristo y con eso no es lo suficiente. ¿Lo creen o no lo creen? Yo sí lo creo. Yo creo que su sacrificio no fue en vano. Yo creo que su sacrificio fue el holocausto. Subió a lo alto, como dice Efesios 4:8, subiendo a lo alto. Y después, ¿o no descendió otra vez? Descendió otra vez con sus discípulos. ¿Y a qué vienes? A decirles que pueden decirle a las personas, sus pecados son perdonados. ¿Cómo la ve? ¡Qué bonito! ¿Cómo? Miren, yo me pongo yo mismo hago esa pregunta y me meto en el huracán, en el remolino de la duda, porque me aviento y digo, ¿cómo es posible que haya tanta concordancia en lo que dice el Antiguo Testamento con esto? ¿Dónde está la duda? No hay duda. Sería complejo e imposible que alguien que escribió en Levíticos, ¿cuántos años después coincide con lo que dice el Nuevo Testamento? Imposible. Por eso es Dios el que dictó todo eso. Por eso fíjense cómo va de la mano todo. Bonito, la mano. Todo conforme se llevaba a cabo el holocausto, todo lo tuvo que cumplir Cristo Jesús. Toditito lo cumplió. Regresa y le dice al ministro, dile que todos sus pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque fui la ofrenda acepta a Dios. Amén, hermanos. Muy bien. Preguntas, hermanos, hermanas. Bueno, no hay preguntas. Vamos a darle lugar a quien continúa.